no, porque Lo lo que que sí dice sabemos, Trump es que balearon un no helicóptero. lo sabemos, Bueno, no lo sabemos, perdón, porque ¿qué perdón, dijo pero Donald en este Trump? caso- Que fue la operación fue puntual, Sí. fue una eyección Sí. perfecta. Hasta ahora lo que No, conocemos fue es que son así. 80 Hubo muertos. 80 muertos. Habría 80 Sí. muertos. que tampoco es Y- oficial, militares, ¿no, sí. Mike? Y- No y es escolta oficial. ¿Cómo? cubano. No es No es oficial oficial. porque es una información de New York Times. Claro. El régimen de Venezuela no cuenta absolutamente nada, ni siquiera ellos difunden información. Lo de los 33 muertos de Cuba nos enteramos específicamente por Cuba y no por Venezuela. Entonces, ese es el contexto de esta situación. Lo que no sabemos es hacia dónde va a virar. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta transición? Y además si Trump puede querer imitarlo. Porque ¿qué ocurre si la discusión es la dictadura? Porque lo que decimos, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en democracia, uy, salvemos a los que viven en una dictadura. ¿Cuántas dictaduras hay en el mundo? Entonces, ¿qué queremos? ¿Que las potencias vayan, bombardeen a todos los dictadores y hagamos que todos tengan democracia? ¿Y nosotros sabemos que ellos quieren democracia? Pueden querer la democracia o no querer la democracia, pero si nosotros esperamos que se haga exactamente lo mismo, se viene una guerra para que todas las potencias se metan y maten a todos los dictadores de todo el mundo. Ahora no es solo Maduro. Te lo pregunto a vos, Miguel. ¿Para vos existieron negociaciones en la previa, conversaciones en la previa, o verdaderamente hubo un error de lectura por parte de todo el ejército de seguridad que rodeaba a Nicolás Maduro y fallaron en ese sistema de defensa para que la operación sea ampliamente exitosa como terminó sucediendo? No hubo ningún error, hicieron todo lo que podían hacer. Maduro estaba hablando, incluso Trump lo que dice es que una semana antes le pidió que se entregue, pero salvo muy pocos países, podemos tener, ¿a quién querés poner? ¿A Rusia? ¿Querés poner a Corea del Norte? ¿Querés poner alguno más? Todos los demás podemos ser invadidos y escuchados por Estados Unidos cuando Estados Unidos quiera. La única diferencia es cuánto petróleo tenés debajo de la tierra o cuánto querés provocarlo a Estados Unidos. Pero con la CIA y con todo el servicio de inteligencia pueden hacer lo que quieran. Además tenían la excusa de la causa de narcotráfico para estar muy cerca espiándolo. Ellos incluso dicen que tenían a alguien de la seguridad de Maduro que ya era parte de la CIA para poder saber cada minuto a dónde se movía Maduro. Además, Es más, no es sabemos, una Rochi, si teoría esto no manejada, está sí, negociado sí, con sí. Maduro. Bueno, Si no sabemos si esto está hablando con esa Putin. teoría Capaz que está firme. negociado con Maduro. Esa Entregás, teoría hasta que te firme. entregás. No que lo por eso sabemos. por eso dicen que estaba con su mujer. ¿Por qué Delis Rodríguez estaba en Moscú? Claro. ¿Por qué se había ido a Moscú horas antes del ataque? Bueno, No lo sé. Creo que nadie lo sabe. Emma, te escucho, dale. Estamos todos de acuerdo en que el escenario es devastador, es horrible, no estamos hablando del mundo de los Teletubbies, ¿no es cierto? No. Estamos todos de acuerdo en que esto es espantoso. Ahora, en el escenario de la Segunda Guerra Mundial, la pregunta es muy sencilla. ¿Del lado de quién están? ¿Del eje o de los aliados? ¿Del Argentina está muy claro de o de dónde los está aliados? parado. No, nosotros hoy en un hipotético caso, ¿estamos con los nazis o estamos con los que están contra los nazis? Y Bueno, siempre- pero no es comparable, Manuel. No Es comparable, absolutamente Manuel. comparable, porque estamos hablando de una intervención siempre- militar, estamos hablando de yo siempre en contra de los nazis, Es cualquier- absolutamente, Estados Unidos. Juan, No es es comparable con la Segunda absolutamente Guerra comparable, Mundial. porque la De hecho, carta... el Fondo Monetario Juan, no es el mismo, Juan, el Banco ¿sabés Mundial por no qué es es el mismo? absolutamente comparable? Porque la Carta de las Naciones Unidas sobre la soberanía de los pueblos, sobre el derecho internacional, se cimenta justamente en eso mismo. Mirá, Pará, Manuel. Juan, a Conocer ver. ahora, ¿Cómo? lo que se va a conocer dentro de poco, Sí. en una forma general y de títulos, son las condiciones de Trump al gobierno Claro. de Venezuela. Al próximo gobierno próximo. democrático, por ponerlo en De los contexto. cuales yo podría adelantar dos. Uno va a tener que ver con esta liberalización de los fondos que habían sido confiscados del petróleo Exacto. para la reconstrucción. El segundo, un pedido para que se corte la colaboración del gobierno de Maduro con Hezbollah. Lo que me llamó la atención es que no pedían el tema de la colaboración de Cuba, que hablamos que la seguridad y todo lo que tenía que ver con inteligencia y con otros servicios que daba Cuba a cambio del coletazo y quizás el país más damnificado por la situación geopolítica, porque caído el muro de Berlín, el petróleo de Cuba depende de Venezuela. Claro. Sí, había embargos, el 70% del petróleo de Venezuela va a China, el 4% va a Cuba, pero ese 4% para Cuba representa el
60%. Claro. O sea que lo que está pasando es verdad, como dice el licenciado, serios problemas para lo que va a ser todo el Caribe, ¿no? Y va a ser una ¿Y cuestión ¿Con bélica quién también. va a negociar Donald Trump? Ahora, ¿con quién va a estar negociando? ¿Con Delcy Rodríguez? Delcy Está Rodríguez negociando con Delcy Rodríguez, ha elegido dentro del chavismo con quién, no con el que tiene las armas. Delcy pero es la sí- vicepresidenta. pero sí con para quien maneja el que petróleo, está del otro lado. que fue, digamos, en esta última etapa quizás de los últimos par de años, un despertar de la economía básicamente por el acuerdo con China. Trump plantea, hay dos cosas que tienen que ver por cómo se va dando el rompecabezas, y voy al ejemplo de Rubik, de cómo van las caras tomando el color que tienen que tener. Dos elementos importantes de noviembre. Se había comenzado una nueva ruta que iba desde China, pasaba por el puerto de La Guaira, entraba en Venezuela, que ahorraba unos 10 días de navegación y no tenía que pasar por el canal de Panamá. El 80% del petróleo venezolano, como él lo marcaba, va directo a China. Cuba, China. Y lo primero que aclaró Trump es que el acuerdo que se hizo con China, porque ya lo había dicho, va a continuar. Porque cuando le preguntaron dentro de la guerra comercial, dijo, ellos no influyeron en la decisión en el 2016 de nacionalizar las empresas de petróleo. No fue una jugada por atrás. Ellos se encontraron con una situación posterior y aprovecharon la posibilidad comercial, y se lo va a respetar a China. Obviamente esto tiene que ver con la región, con algo que entiende mucho más él, que se dedica y se especializa en la energía, pero con lo que va a empezar a aparecer ahora son las condiciones del acuerdo. Obviamente queda un punto que está marcado, y después de esto, que tiene que ver con qué pasa con los presos políticos. O sea, no se puede comenzar. Ya deberíamos tener Hoy- algún tipo de Hoy noticia hablando con respecto a gente del los mundo que te gusta a vos, Juan, dinero, mercado, ¿Y qué Estados es el Unidos, trasfondo de esto? Esto esperan, es guita, estaban esperando el movimiento del petróleo como Mirá, para que el consumo, Subieron las pará, acciones para que de el las consumo de Estados empresas Unidos petroleras. siga reactivándose. Yo lo Vuelvo, que quería saber disculpe, era cómo está el papel. vuelvo con Emanuel. Claro, ojalá, va a ojalá, bajar. Emanuel, Va a ojalá, bajar. mi corazón para todos los ciudadanos venezolanos. Tengo amigos venezolanos, he ido varias veces a Venezuela. Ojalá Donald Trump hubiese pensado en los ciudadanos venezolanos, en los presos, en los muertos. Pero Donald Trump no pensó en eso, ¿eh? No, si hubiese pensado en eso, no estaría negociando en este momento con el chavismo, que el chavismo es mucho más fuerte y con más legitimidad de la que nosotros pensamos en Venezuela. Ojalá Donald Trump hubiese hecho eso por los venezolanos, pero no lo hizo exactamente por ellos. Lo hizo por un tema de guita, de poder económico, de estar en decadencia con respecto a China. Lo hizo por eso y por eso negocia. Si no, no negociaría como no lo hizo con Afganistán, con Libia, con Siria. No está negociando porque no le interesan los venezolanos, ni Juan. los que están en Venezuela ni los que están afuera. Juan, yo estoy 100% de acuerdo con vos en que no podemos ser ingenuos en esto de que Donald Trump vino a rescatar y a Claro, darle la claro. libertad Lo a hizo por Venezuela. bueno, por No subamos el llanto Por de eso, los venezolanos. por eso entonces. dije hace un ratito, la verdad es la verdad, la diga Dios o la diga el diablo. Nosotros no estamos discutiendo si Trump es bueno, malo, lindo, feo. Ya sabemos gordo, que es flaco. malo. Lo que estamos discutiendo es cómo afecta esto al pueblo venezolano. Y al pueblo Yo estoy con argentino. vos, yo Y estoy al con pueblo vos. A argentino. los pueblos latinoamericanos, todo Claro, lo que quieras, porque acá pero en tenemos relación El a esa presidente no va a pregunta- marcar, Dana. Pero te quiero volver a preguntar algo que no me contestaste. ¿Estás con el eje o estás con los aliados? No, pero no tiene nada que ver eso. Tiene este mucho que ver, y presidente tiene tanto de que lo ver que hizo, incluso. escúchame, Déjame lo terminar, que Juan, hizo déjame Donald terminar. Trump en Tiene términos de tanto que llevarse ver. puesto la Por favor, legislación Juan, déjame internacional, terminar, lo déjame que puede hacer en terminar. Colombia, De a lo uno, que puede hacer en porque ya de a Argentina, uno. lo que puede hacer en Vamos de a uno. Argentina. Me gusta que Yo estoy levante con la mano. Argentina, ni siquiera con los venezolanos. A ver, estoy. Dale, por Dani. supuesto, muy bien, Argentina primero, ahí coincidimos. Por Juan. siempre. Tiene Argentina tanto que ver. primero, Argentina loco. primero, Es tan Argentina comparable primero, todo, es tan comparable todo, que el comunicado que lanzó Díaz-Canel desde su cuenta oficial es el equivalente a que si Busquémoslo, chicos. Hitler se hubiera lamentado por los soldados japoneses asesinados Está bien, en la intervención de los aliados. siempre con el pueblo argentino primero, pero también Pero hay, primero que, Argentina, hay que hablar ahora, con, si hay yo que miro hablar con los Argentina- venezolanos, hay que hablar, Sí, está hay bien. que escucharlos. Está bien, para. Son Si los yo estoy con protagonistas. Porque Argentina, son- no puedo estamos aceptar acá esto, es en un inaceptable. estudio, estamos en un estudio, estamos viendo Todos argentinos. todos argentinos, nosotros estudiamos, nos preparamos, nos pusimos lindo para venir acá, pero lo que la pasa mal son ellos, ¿eh? Bueno, pero pará. Insisto, estoy con el pueblo venezolano, entiendo lo de Maduro, todo bien. Ahora, yo soy argentino y estoy con Argentina. Y estando con Argentina, esto es inaceptable. Porque yo no quiero que le pase a Argentina lo que le pasa a Venezuela. Entonces no puedo aceptar Juan, que se no lleven el somos derecho una puesto. dictadura.
basura que le vende vuelvo Merck con a el Estados tema del Unidos, no nos va a semáforo. pasar. Porque se pase uno el semáforo en rojo, no vamos a sacar los semáforos. Hay que respetar las leyes que para eso fueron Juan, mirá, creadas. fíjate si hacemos la misma pregunta que hacías vos recién, Fede. Voy. Decimos, por ejemplo, pensemos en los que están fuera del país. ¿Qué hacemos con Cuba? Pensemos en los cubanos. Pensemos en los cubanos que Obvio. se tuvieron que ir de Cuba. Pensemos en los cubanos. Claro. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos de acuerdo en que en 5 minutos o mañana Estados Unidos invada Cuba para que haya una democracia, haya otro sistema? A ver, por eso es complejo y por eso algunos están a favor Pensemos en de los árabes también. la autodeterminación ¿Cómo? de los En pueblos. árabes, pensé que Arabia Pero Saudita por también eso, es una algunos están dictadura a favor de la y que le autodeterminación invadan. de los pueblos y otros lo que plantean es, a mí me gusta la democracia, quiero que otros tengan la democracia, no que vean cómo logran la democracia. Porque con ese criterio Claro. tenemos que defender que Estados Unidos invada Cuba. Ahora, Biasati, ¿qué es lo que me preocupa? Recién decíamos, hay muchos venezolanos celebrando. Me preocupa el después, me preocupa qué va a pasar en los próximos días, a mí en también. los próximos meses y en los próximos años. ¿Es un cantar victoria? ¿Realmente podemos decir que se liberaron de un régimen dictatorial? A veces uno tiene una idea que mágicamente suceden las cosas y se solucionan los problemas y que hay un cambio como si fuera, no sé, la revolución de los claveles en Portugal. Claro. Nosotros llegamos a la democracia después de una guerra. Y esa democracia tuvo condicionado con los alzamientos militares Sí. después de los juicios. Claro. O sea, no fue que inmediatamente con el 83 llegamos y se terminaron los problemas. Estaba latente todavía. Estaban latentes y llevó mucho esfuerzo, mucha construcción. Sangre. Bueno, eso, Sangre, mira, pero también- esa es la palabra que no quería pero decir y la que sí, me Pero preocupa. también un elemento, y voy a tomar una frase de Alfonsín. La democracia es la construcción a pesar de los disensos. Y yo he hablado con muchos venezolanos y estoy contento de su alegría. Yo no sé qué pasó en Venezuela, pero tengo tanto relato de venezolano que ha hecho cosas increíbles, heroicas, para poder darle de comer a su familia. Y que a te todos nos emocionás, emociona. sí. Sí, Mira, obvio. y a todos nos Y emociona, tal cual. Eso es, No es para en menos. tal caso, Tal cual. la lucha de la libertad. Tal cual. Y la lucha de la expresión. Y la lucha de que hoy no hay una figura en la oposición que aglutine la cantidad necesaria para poder crear esta necesidad, no solo legal, de un nuevo presidente, sino básicamente que tenga que ver con el consenso de la legitimación. Y se va a Que la poder legitimación. crear, esa figura va a poder... Bien, esa figura, por lo que constituirse. yo he hablado con los venezolanos, todavía no está. Claro. Y esa figura tiene que haber una enorme participación de las fuerzas políticas para que el próximo presidente venezolano sea un presidente fuerte. Porque el problema mayor, perdón, y con esto Sí, termino, no hay ningún problema. está en poder generar una figura que tenga consenso ante el temor que pueda llevar a una balcanización de facciones que empiecen, por no tener el poder, la lucha armada por ver quién la tiene más larga. Está del otro lado Luis Delía. ¿Qué tal, Luis? Muy Federico, bien, Rosario y todo el equipo de Crónica los saludan. Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, y usted, a ver, pedirle una pincelada de lo que viene siendo la situación de Estados Unidos con Venezuela. Bueno, hay una profunda crisis de hegemonía en el planeta que se va a resolver por la buena o por la mala. Estados Unidos no puede seguir teniendo con 33 billones, con B de burro, 33 billones de dólares de deuda, no puede seguir teniendo moneda hegemónica, el dólar no puede seguir siendo la moneda hegemónica, y la única alternativa que tienen para seguir siendo hegemónicos con la moneda es robar el petróleo venezolano. No hay otra posibilidad. Ahora tienen problemas serios, porque en el lago de Maracaibo, que es el centro, el epicentro del petróleo en el mundo, es el lugar donde más petróleo se concentra en el mundo, hoy hay dos enormes bases extractoras de China, ¿no?
Entonces empiezan a aparecer problemas muy graves. Claro. Digo, Ahora, el matón Trump ensayó esta barbaridad que acaba de hacer, sí, de secuestrar a un presidente y amenazar que va a copar un país y lo va a administrar, y va a robar su petróleo. Dijo claramente que el petróleo era de ellos. sí. Bueno, se va a encontrar con que nos va a llevar al comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Ahora te pregunto, No, Luis. permítame terminar la Sí, idea. dale, por supuesto. Poniendo la vereda enfrente a Rusia, a China, a Irán, a Corea del Norte. Estamos al borde del desastre, el desastre. Esto es un desastre. Asusta Mira. el panorama que acontece Planteas, claro. según su percepción. Lo que yo me pregunto, viendo a tantos venezolanos celebrar del otro lado, ¿no? Parecían ser dos postales muy contrapuestas en su relato, y lo que vemos o vimos manifestarse en el Obelisco hace algunas horas nada más. ¿Había otra manera de terminar con un dictador tan cruento como Maduro? Si no era esta, ¿y cuál era Maduro ella? no, a mí no me consta que sea dictador. Hola, ¿me escuchas? Sí, Sí, por supuesto, perfecto. lo estamos escuchando. Sí, a mí no me consta que Maduro sea dictador. Los que le llaman dictador acaban de invadir su país y llevárselo preso en una situación inédita en el mundo. Ahí están los 2/3 del planeta, los BRICS, acaban de pedir su libertad. Luis, Para las 2/3 partes del planeta, Maduro no es dictador. Luis, ahora, en esto que vos estás describiendo de pelea de poder, ¿no puede ocurrir que así como Estados Unidos decide avanzar sobre Venezuela, haya un acuerdo para que en otro lado Rusia avance sobre Ucrania o sobre otro país y que las potencias Miren, empiecen a repartirse un poco más la situación y el dominio? Mira, todo es posible. Ayer conversaba con un importante editorialista del diario La Jornada de México, a quien conozco hace muchos años, y reflexionábamos juntos, y pareciera que están pensando en Europa para Rusia, en América Latina para Estados Unidos y el mundo para China, ¿no? Ese es un esquema que creen algunos, pero no hay ninguna constancia de que esto vaya a ser así. Esta matoneada de Trump es absolutamente inaceptable. El clima de resistencia mundial va a ir creciendo con los días y espero que se resuelva por las malas y no se resuelva los cañonazos. Algunos creen que Estados Unidos va a entrar y va a demoler Venezuela. Miren, si acá juegan los BRICS en serio, Caracas va a terminar lastimada y varios pueblos de Venezuela. Ahora creo que varios pueblos de Estados Unidos como Miami también van a desaparecer. Digo, Sí. es tremendo lo que se Tremendo. está cocinando. Tremendo. Hola. Sí, te escuchamos, Luis, te escuchamos. Que el matón del mundo, Trump, Sí. haga esto, no lo va a aceptar ningún país que tenga un piso de dignidad mínimo a la hora de encarar su política exterior. Luis, te agradecemos muchísimo el contacto. Sos siempre muy gentil con Crónica. Te No, mandamos gracias un a abrazo. ustedes por la posibilidad. Siempre muy gentil con el canal. Emma, te escuchó. Emma, te escuchó. No, me quedé pensando en esto de lo bueno y lo duro, también al mismo tiempo, que es construir una democracia, ¿no? Y por supuesto yo estoy 100% de acuerdo, imagino que estamos todos de acuerdo Sí, en eso aquí. sí. La pregunta es cómo construimos una democracia en donde está prohibida la disidencia. Recordemos que María Corina Machado, por quien celebraron su triunfo simbólico, y ahora explico por qué simbólico, María Corina Machado fue motivo de celebración del pueblo venezolano, que pensó que en un momento, a través de las urnas, iban a quitar al dictador Maduro y que iba a asumir un nuevo gobierno. ¿Y por qué digo simbólico? Amén de porque se robaron la elección. Porque María Corina Machado fue vetada, no pudo participar electoralmente, y por eso fue Edmundo González la cara A ver, de esa, Emma, de pero esa fórmula nosotros presidencial. queremos una democracia, además de para Argentina, para el mundo
para América? ¿Cuál es la ambición que tenemos de una búsqueda de democracia además en Venezuela? Porque no es el único lugar donde no hay una democracia. Por supuesto. Bueno, es el tema que nos compete hoy, ¿no es cierto? Es el debate que se está dando hoy. Si quieren hablamos un día de No, absolutamente pero te digo todos porque los hay lugares gente que invadió otros democracia. países. Y es más, Pero no, perdón, y es más, y vamos más atrás y hablamos de, por ejemplo, vos ya que mencionabas el caso de Cuba, lo que preguntaban hace un rato. ¿Qué hizo la ONU respecto de las violaciones de derechos humanos en Venezuela? Bueno, ¿qué hizo la ONU respecto de los derechos Nada. humanos en Cuba? Igual Vamos hay a algo- todos los países, pueblo por pueblo. Hay algo que siempre pasa y me anclo en lo histórico, como ustedes decían. Cada vez que Estados Unidos hace este tipo de intervenciones, siendo esta la más distinta en su historia, siempre que después pone un gobierno, siempre después termina todo mal, ¿eh? Termina mal. Termina Siria. mal. Guerrillas, Afganistán. guerras civiles. No logran no el logra, proceso de claro. estabilización. Por eso insisto tanto con esto de bueno, qué la va a forma. pasar Por eso de acá en hay adelante. 2 puntos. Primero, fíjense ustedes la precisión de aprovechar el clima de opinión del Premio Nobel de María Corina Machado en los diarios del mundo Sí. para poner el tema de Venezuela en el mundo, En Pareció agenda. todo en la orquestado agenda, igual, ¿eh? para después la acción, Claro. que había sido planificada para el Día de los Inocentes. Sí, Sí. exacto. ¿Sí? Para que a todos Y nos la comimos un inocencia fiasco nos con valga. una conferencia de prensa que iba a dar Trump en la que todos estábamos expectantes de que iba a brindar alguna determinación y terminó ni hablando de lo que iba a ocurrir en Exactamente, porque la Venezuela. condición climática No estaba todavía dispuesta. cambió el objetivo Para llevarlo la adelante. posibilidad militar. Ahora bien, fíjense que con la autoridad moral de Machado, Trump es el que dice ella no, para conservarla como una objetora de conciencia, con el prestigio que tiene un premio Nobel para poder opinar. Entonces, O ¿Es porque no por le eso? sirve. O porque no le sirve. claro. porque no le daba a María Corina Machado el consenso O porque él está necesario. negociando con el Pine. chavismo. Bueno, es una O buena porque negocia con el pregunta. chavismo ya no le sirve Machado. Le pido a la producción si está ese corte, ese fragmento en el que dice no, cuando le preguntan explícitamente sobre Corina Machado, él dice no, porque ella Está es una deshecha. persona muy buena, pero no tiene todavía el ya consenso se dio necesario cuenta- Bueno, dentro de a Venezuela ver. como para poder imponer Es que su poder. es el ejemplo de la milicia que acabas de y dar lograr la estabilización. posterior a la dictadura militar en la Argentina con los alzamientos carapintadas y bueno, la primera presidencia de Menem. Es el mismo análisis. ¿Es Corina Machado lo suficientemente, no sé si la Fuerte. palabra es fuerte, bueno, Sí. no está bien, A ver. para bancarse a la milicia todavía activa venezolana? Y hay una Creo que la paramilicia, respuesta- Para hay mí la grupos respuesta es no. armados. Hoy no puede, hoy es carne de cañón. No, Bueno, totalmente. Hoy no. Los juicios a las juntas. En Nuremberg el ejército nazi estaba derrotado. Exacto. Claro. ¿Ok? Sí, sí. Cuando fue acá el juicio a las juntas, muchos de los que habían participado eran los jefes de unidades porque tenían las armas. Claro. Ahora, desde el punto de vista de quién tiene las armas, si yo no le doy una salida, ¿quién me garantiza que las va a dejar? Claro. ¿Esto puede traer muertes? Seguramente. Seguramente. Y además muertes Inocentes. inocentes. Guerra de Entonces, guerrillas. ¿Cómo yo desactivo esto? Lo tengo que hacer con ellos. De alguna forma, porque tienen no solamente armas, y estoy tomando los datos electorales que decía la gente de Machado Sí, sí. en la Tienen última elección. Un grupo que los apoya. A ver, estamos hablando de un 33% de la población que estaba en Venezuela votando, apoyaba esto. Entonces tienen armas y un tercio del país en conciencia. Y aparte hay grupos, porque Maduro ya había formado y conformado paramilicias o grupos armados. Por eso que esto también siempre podrían fracasa. generar Por eso fracasó en todo facciones el de mundo. violencia. Por eso Claro. fracasó siempre. Él lo Pero- quiere hacer básicamente porque la otra posición, que va contra lo que dirían los demócratas, Claro. que va contra lo que sería el consenso de América Latina, sería, como hizo en otros países, una ocupación militar que genera que mucha gente que no lo quiere a Chávez, que no lo quiere a Maduro, no quiere que vasallen su territorio. Claro. O sea, nosotros no queríamos a Videla, pero íbamos a defender las Malvinas de una inundación. Eso ponerlo demás así, sobre la mesa. Entonces, para evitar lo que puede llegar a ser un efecto colateral no mensurado, porque estamos hablando de algo posible que es la desmesura. Pero eso está sucediendo. No quiere decir que no vaya a suceder. Se está negociando ahora. Pero se puede negociar con Vladimir Padrino, Siempre con se puede Diosdado negociar. Cabello. ¿Vos crees viable, posible, con Sí. ¿Por qué personas crees que por fueron qué? tan Claro, extremas, número
2 y número 3. Pero ¿por qué de no van a Nicolás poder Maduro. negociar? Claro ¿sí? que Estados sí. Unidos negocia absolutamente con Claro. todos. Le da la mano a criminales de guerra y negocia petróleo como si negociara... Pero con eh, Maduro no pudo negociar. La O for- sí, no la sé, lo pregunto. La forma de negociar de Putin se estudia en lo que se llama la teoría de los superjuegos. Entre ellos está el dilema del prisionero y hay uno que se llama el dilema del gallina. El dilema del gallina es dos autos que van a mucha velocidad y hay un puente que pasa uno solo. ¿Quién gana, el racional o el irracional? El irracional que acelera. El a fondo. irracional, porque el racional se corre al costado. Claro, Claro. el Vos fíjate que irracional Donald acelera a Trump, fondo. en la conferencia de prensa, Sí. hablaba de su armamento sofisticado y qué bien que actuó. O sea que estaba amenazando. Donald Trump en la conferencia de prensa estaba amenazando, incluso dijo que no descartaba una segunda incursión. ¿Qué estaba haciendo? Además de amenazar, estaba negociando. Esto es como, no sé, Y habló de a vos México, te de a vos te Colombia. llevan a negociar, te pedí un bife, saqué al presidente, te bombardeé tus principales bases, te destruí tu principal armamento y te digo, bueno, ¿sabés qué? Ahora negociamos. ¿Hay un poder debilitado del otro lado? Pero mirá que siempre hay uno más loco que vos, ¿eh? ¿Eh? Siempre hay uno más loco que vos. Ay, yo creo que me Sí, parece pero- que lo que está haciendo Trump es dentro de lo que sabe, me parece, estamos en una charla, ¿no? De acá, analizar qué pasa con la milicia, ver qué tan fuerte es y ver qué puede hacer con eso para que no le vuelva a ¿Ustedes pasar saben qué es la aspectos que le han pasado. inteligencia artificial, básicamente? Sí, Sí, el control sobre Era- todas las cosas. Antes era el Big Data, que era el número de los grandes números. Claro. exacto. La inteligencia artificial básicamente lo que trata es de entender el perfil. Todas estas jugadas está hecho por un gran análisis de analistas de inteligencia, de analistas de las ramas del conocimiento más raras que te puedas imaginar. Porque de hecho ciertas negociaciones del ganar-ganar surge de aporte de antropólogos. Claro, totalmente. ¿Sí? Bueno, es el perfil de saber con quién te vas a sentar. Y entonces en esto, en la primera jugada de Trump es elegir con quién se va a sentar. Y ya se está sentando. Ahora está en la posibilidad siempre, hablo de lo racional porque lo racional no se puede medir, es cuál es el margen de maniobra en tal caso que le queda al chavismo. Claro, claro. Porque y los la elementos, resistencia que todos puedan nosotros, mantener. en la simetría los tiene Estados Unidos. Hoy se pidió Exactamente. China también, ¿eh? Hoy China dijo algo. Hoy China pidió la liberación de Maduro. Y eso también en términos de política. Nunca sé, Juan, cuánto eso es protocolar y cuánto eso es cierto. Bueno, lo de Estados Unidos no fue protocolar exactamente, ¿no? No, lo de Estados Unidos no tiene nada de protocolo, pero ¿cuánto fue de protocolar de China? ¿Y Decir, por qué de China bueno, tendría que ser porque si no protocolar, no? porque se sigue la negociación del petróleo más allá de la intervención de Estados Unidos. Mira, lo que en general nunca ¿No? ocurre es que se aventuren a meterse en un lado donde supuestamente no se lo repartieron por la fuerza. Entonces, eso lo que implica es que Estados Unidos tiene de manera militar la potestad de hacer casi lo que quiera con América y todo Occidente, casi lo que quiera. Y que Rusia casi lo que quiere puede hacer del otro lado. Entonces, eso es lo que más o menos te define por qué Estados Unidos esta vez está haciendo esto. Lo que sí muchos sostienen es que Trump va a intentar de muchas maneras evitar mandar tropas de infantería a combatir en el lugar porque eso le hace perder mucha imagen en Estados Unidos. Y legitimidad. Le La hace sociedad perder norteamericana legitimidad no quiere muertos. y Es a los Estados costoso. Unidos no les gusta que manden a sus ciudadanos a otro lugar a morir o a ser amputados o a pelear en Claro. una guerra. Entonces lo que buscan es intentar esta vez solucionarlo a este interés de otra forma. Y van a poder solucionarlo, y ya con esta lo despedimos, sabemos que se tiene que ir, Biasati, gracias por estar acá. ¿Van a poder solucionarlo de otra forma? ¿Crees que es viable, posible, una segunda incursión en el territorio venezolano? ¿Está descartada la guerra? ¿Mano a mano? ¿Cuerpo a cuerpo? A ver. Sería muy costoso para Estados Unidos. Para el continente a ver, sería desde- costoso. Ni hablar, pero primero sería muy pensando en costoso su para el propia pueblo imagen. venezolano, que es al que hay que proteger. Claro. Y lo que tenemos que entender es que hay que proteger al pueblo venezolano. Claro. ¿Sí? No es cambiar el collar del perro. Alguna vez Mariano Moreno, en un prólogo de Rousseau, escribió que el gran tema no es mudar de tirano, sino acabar con la tiranía. Mira. Y yo creo que no hay nada más precisa que esa frase de Mariano Moreno para encontrar en la esperanza